Este mes, el mes del amor. Pero realmente todos los días son día para amar, son día para dar gracias, son día para agradecer al Dios Todopoderoso que nos da todas las cosas gratuitamente, incluyendo la salvación. Cada uno de nosotros nació una vez y nacimos por voluntad de dos personas, de un hombre y de una mujer. Pero en la vida cristiana tenemos que tener un segundo nacimiento. Por ejemplo, el primer Adán fue carnal. El primer Adán fue carnal. El segundo Adán fue espiritual. Hablo de Adán y hablo de Jesús. El primer hijo de Abraham nació de la carne, del deseo de un hombre y de una mujer, sin intervención divina. Abraham con Agar. Pero el segundo hijo de Abraham era el hijo espiritual, porque para nacer Isaac tuvo que haber una intervención divina. Abraham no podía tener hijo y Sara tampoco. Entonces, el segundo hijo que nace de Abraham es espiritual. El primer Jairo que nació carnal. El primer Jaime Santamaría que nació también carnal. Y cada uno de ustedes que me están viendo, nacieron carnal. Por tanto, necesitamos nacer una segunda vez para nacer espiritualmente. La Biblia lo explica de esta manera. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todo lo que les recibieron, a lo que creen en su nombre, Dios le ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer otra vez, se lo dijo Jesús a un adventista del séptimo día, que era miembro de la conferencia general, que era un hombre que escudriñaba la palabra, que era un hombre que profetizaba y predicaba, y cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dijo, tiene que nacer otra vez. ¿Es posible eso? ¿Que podemos nacer de nuevo? Sí, podemos nacer de nuevo. La Biblia dice aquí que debemos nacer del agua y del espíritu. De la palabra. El agua, la palabra. El Espíritu Santo tiene que hacer un trabajo en nosotros por medio de la palabra. Por eso dice Pedro, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella tú crezcas para la salvación. Y la mayor necesidad de nosotros hoy día es un nuevo nacimiento. Y para nacer de nuevo tiene que haber un proceso. Yo no sé si ustedes alguna vez han sembrado una semilla, pero cuando ustedes siembran una semilla, esa semilla se muere para que pueda nacer más fruto de ella. Eso mismo pasa con nosotros. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese es un versículo conocidísimo. Y ya no vivo yo. ¿Cuántos tienen un yo? Todos tenemos un yo. Yo creo, yo hago, yo hice, yo puedo. Como Pablo una vez dijo, y yo he trabajado más que todos ustedes. Y después recapacitó y dijo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. A veces Pablo también ponía el yo adelante. Y nosotros a veces queremos hacer nuestra voluntad.
Nosotros a veces no nos paramos y decimos, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, dirígeme en esta decisión que yo tengo que hacer. Y todo el tiempo nosotros hablamos acerca del amor y hablamos acerca de amarnos los unos a los otros. Miren, hermano, no podemos amarnos los unos a los otros a menos que hayamos nacido de nuevo. Porque dice Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por tanto, si no tenemos el Espíritu Santo en nosotros, no podemos amar. Podemos ser persona afectuosa, podemos ser persona cariñosa, podemos ser personas que hagamos muchas cosas buenas, pero si no hemos nacido de nuevo, esas son obras de la carne. Podemos hacer muchísimas cosas. Hay muchas personas que le van a decir a Jesús, Señor, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre sanamos enfermos. En tu nombre. Y Jesús le dice, pero yo nunca lo conocí a ustedes. Yo nunca tuve una relación con ustedes. Ustedes nunca me buscaron. Por eso es que dice el libro deseado de todas las gentes, en el capítulo 1, la primera página, mire lo que dice. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles. Y será su estudio a través de los siglos sin fin. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. O sea que el tema del amor de Dios hacia nosotros será el tema por toda la eternidad. Yo no sé, siempre hablamos mucho acerca del amor que Dios tiene por nosotros, pero casi nunca hablamos del amor que nosotros le tenemos a Dios. No sé si me doy a entender. Hoy día hay mucha gente que dice te amo, te quiero, te aprecio, pero realmente ese es un amor real, pues son solamente palabras. Porque Pedro dijo, Señor, si es preciso, yo voy hasta la muerte. Miren, la palabra de Dios es clara. Escuchen bien esto. Vamos al libro de Mateo, capítulo 10, verso 37. Dios pone a prueba nuestro amor. En el capítulo 10 de Mateo, versículo 37, dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a un hijo o a una hija más que a mí, no es digno de mí. Si amas a la suegra, si amas al suegro, si amas a tu hijo, si amas a tu esposa más que a Jesús, Jesús dice, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, y el que toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. Usted tiene una cruz que cargar, no es la de Jesús, es la suya. Tome su cruz cada día y sígame. El que hallare su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mi causa, la hallará. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, a mí me recibe, dice Jesús. Mire cómo Jesús toma en cuenta en serio a sus hijos aquí en esta tierra. Y dice, el que recibe a un profeta en mi nombre va a tener una recompensa de profeta. Ni un vaso de agua que usted ofrende a un cristiano, dice la palabra de Dios que eso quedará sin recompensa. Dios toma la cosa en serio cuando se trata de relación. Así es que debemos de pensar sí en el amor de Dios hacia nosotros,
pero debemos de pensar también en el amor de nosotros hacia Dios. Y yo pregunto, si Dios nos preguntara en esta mañana a cada uno de nosotros y le dice, Juancito, ¿me amas? ¿Sabe que en el griego hay diferentes palabras para el verbo amar? Cuando Jesús se encontró con Pedro, eso está en Juan capítulo 21. Saben que Jesús se le apareció por tercera vez a los discípulos y esta vez, vamos al libro de Mateo. Juan capítulo 21. Para que ustedes vean qué encuentro maravilloso tuvo Jesús después de haber resucitado con su discípulo. Y la idea, todas las personas que tienen mar en sus países, que han ido a la playa, que han visto la gente pescando, pueden tener idea de lo que pasó con Pedro y los discípulos y Jesús esa mañana. Miren lo que dice el verso 4. Y venida la mañana, Jesús pasó a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. O sea, ellos están en el mar, Jesús está en la ribera del mar, pero ellos no sabían que era Jesús. El verso 5 dice, y díjole, muchachos, ¿tienen algo de comer? Ahí Jesús se le aparece y le dice, oye, mozo, ¿tienen algo de comer? Ellos dijeron, no. Y él le dice, echad la red a la mano derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús, o sea, ustedes saben que está hablando de Juan, el que escribe el libro de Juan, él no se quiere mencionar, pero él dice, aquel discípulo a quien amaba Jesús, dijo a Pedro, es el Señor. Juan le dice a Pedro, oye, es Jesús que está ahí en la playa. Y dice, y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, se puso la ropa porque estaba desnudo y se tiró a la mar. O sea, Pedro rápidamente, que Juan le dice, eso es Jesús que está ahí. Dice que inmediatamente se viste, se tira a la mar. Y el verso 8 dice, y los otros discípulos vinieron con el barco, porque no estaban lejos de la tierra, sino como 200 codos, trayendo la red de peces. Y como descendieron a tierra, vieron ascuas puesta y un pez encima de ella y pan. Y dícele Jesús, trae esos peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y trajo la red a tierra, llena de grandes peces, como 153. Y siendo tanto, la red no se rompió. Dícele Jesús, venid comer. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Viene pues Jesús y toma el pan y le da, y asimismo del pez. Esa era ya la tercera vez que se manifestaba a su discípulo, habiendo resucitado de los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que estos? Hello. Esa pregunta es para nosotros. Simón, hijo de Jonás, Juancito, ¿me ama más que estos discípulos? Jesús les pregunta eso a Pedro. ¿Me ama más que estos? Simón, hijo de Jonás. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús usa la palabra ágape. Me ama con amor ágape, que quiere decir un amor incondicional. Pero cuando Pedro le contesta, le dice, Señor, tú sabes que te amo, pero con amor fileó. Es un amor que no se compromete mucho. Es un amor condicional. Si te veo en peligro, yo me retiro. Como Pedro le había fallado, ahora Pedro está a la defensiva. Señor, no puedo decir que te amo con amor ágape porque yo te di la espalda cuando tú estabas en una crisis. Ahora, ¿cómo yo te puedo decir que te amo con amor ágape?
Por eso Pedro le dice, te amo con amor fileo. Acuérdense que Pedro había negado al Señor ¿cuántas veces? 3 veces. Y ahora Jesús le hace 3 veces la pregunta y vuelve y se la hace. Vuelve a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas con amor ágape? Respondiendo Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo con amor fileo. Dícele, apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro, porque ahí a lo mejor se recordó de las 3 veces que había negado a Jesús y ahora él dice, wow, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que Jesús me quiere enseñar ahora con esto? Él estaba ansioso de ver a Jesús cara a cara, de conversar con él, porque él tenía una carga. Y la primera persona que Jesús le manda a decir que resucitó fue a Pedro. Vayan, avísenme a Pedro. Porque había en Pedro un sentimiento de culpabilidad que había negado a su maestro. Y ahora Jesús, siendo el maestro divino, quiere restaurarlo. Jesús quiere ahora hacer lo que se sienta bien, que se sienta en paz, que se sienta tranquilo. Mientras el enemigo le estaba sembrando cizaña, Jesús ahora le siembra amor, perdón, esperanza. Si alguna vez le ha fallado al Señor, no deje que el diablo siembre cizaña en tu mente, porque Jesús lo único que quiere es restaurarte a esa amistad que tú siempre tuviste con él anteriormente. Y ahora Pedro dice que se sintió triste porque la tercera vez Jesús le dice, Simón, ¿me amas? Y Pedro le dijo la tercera vez, me ama, y él dice, el Señor, tú sabes todas las cosas. Porque la tercera vez ya Jesús no le dice, me ama con amor ágape, sino que Jesús, el mismo verbo que está usando Pedro, y ahora le dice, me ama con amor fileo, como diciéndole, ¿estás seguro que, no? Ya Pedro amaba a Jesús con amor ágape, pero no hacía esa jactancia que hizo allá, aunque todos te desprecien, aunque todos te dejen, yo voy contigo y yo. Ahora había nacido de nuevo. Ahora era el Pedro transformado por la gracia de Dios. Ahora era el Pedro que estaba nacido espiritualmente y estaba dispuesto a morir por Jesús, aunque no se lo dijera. Ahora solamente le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Ya Pedro sabía que Jesús sabía en lo profundo de su corazón que él lo amaba con amor ágape. Un amor incondicional. Dios permite, hermano, que en esta mañana nosotros podamos amar como amó Jesús. Amar a quien nos ama, eso es fácil. Amar a quien nos ama es fácil. Pero cuando Jesús estaba en la cruz, siendo crucificado por personas que eran de la misma religión de él, siendo crucificado por gentiles, Jesús tuvo en su boca una palabra de oración. Y su oración fue, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Dios escuchó esa oración porque los soldados que estaban ahí, muchos creyeron y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, a la hora de la oración, a la hora del sacrificio. A las 12 del mediodía hubo tiniebla en la tierra. Hasta las 3 de la tarde
que era la hora del otro sacrificio, donde Jesús expiró y dijo, consumado es. A esas 3 de la tarde, los discípulos también acostumbraban a ir al templo. Si quieren, busquen el libro de los Hechos. Ellos no perdieron esa costumbre de ir al templo a orar a esa hora que Dios se encontraba con su pueblo. Cuando el ángel Gabriel se le apareció a Zacarías, era porque él estaba a esa hora en el templo orando a Dios. Y allí en el capítulo 3 del libro de los Hechos, comenzando en el versículo 1, estaba 2 discípulos haciendo una visita al templo para orar. Denme un segundito, que esta Biblia parece que las hojas no se le han despegado. Capítulo 3 de los Hechos dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora. ¿A qué hora? ¿A qué hora dice su Biblia? ¿Ah? A la hora 9. Ah, ¿qué hora era esa? Las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque ellos contaban el día desde las 6 de la mañana. Al mediodía son 6 horas, a las 3 de la tarde son 9. Ellos a esa misma hora, pero el versículo lo termina y dice, a la hora 9 de la oración. ¿La hora de qué? De la oración. Y no es el único versículo que menciona la costumbre que tenían los discípulos de orar a Dios a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde. Y Daniel iba un poquito más. Daniel oraba por la mañana, Daniel oraba al mediodía y Daniel oraba en la tarde. Es un hábito que él tenía. Conocí un muchacho a quien le di estudio de la Biblia, él estaba en Irak. Y yo le dije, ¿qué fue lo que más te impresionó por allá donde tú estabas en ese país? Me dice, lo que más me impresionó ahí en Kuwait, que estuve mucho tiempo, era que a las 5 de la tarde uno podía ir por el expressway y todos los carros se paraban y todas las personas abrían su puerta y se salían de su carro y se arrodillaban. Parece que esa es la hora sagrada de ellos para orar. Y él me dice, todo el tráfico se paraba y todo el mundo salía de su carro. Mire, si el pueblo de Dios se une en oración, ¿cuántas cosas no pudiéramos lograr? ¿Cuántas cadenas no se romperían? ¿Cuántas cosas no sucederían si estuviéramos todos unidos en oración? Pero estamos hablando del amor y del nuevo nacimiento. Pero para nacer de nuevo también tenemos que orar. Porque a medida que nosotros oramos y vamos teniendo una relación más personal con Dios, vamos haciendo más amigos de Dios. A medida que eso sucede. Pedro estaba dispuesto a dar su vida por Jesús, aunque no se lo dijera. Pedro, ¿me amas? La pregunta es para ti en esta mañana. Juan, ¿me amas? Francisco, ¿me ama? Tomasa, ¿me ama? Josefa, ¿me amas? Esa es la pregunta de Jesús para nosotros esta mañana. ¿Cuántos aman? Dios ha demostrado su amor. Dice la Biblia, en que siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Cualquiera muere por un amigo. Yo sé que cualquier madre está dispuesta a ir a la silla eléctrica para que perdonen a su hijo. Cualquier madre está dispuesta a hacer eso. Pero yo pregunto, ¿podríamos hacer eso por un enemigo nuestro?
Yo recuerdo el testimonio de un pastor de la iglesia pentecostal y le mataron una hija. Y él viajó de su país aquí a Estados Unidos. Y él dice, yo quiero ir a la cárcel a hablar con esa persona que mató a mi hija. Y cuando él fue allá a la cárcel, que vieron la situación, la gente que atendía la cárcel se pusieron un poco, porque dice, ¿cómo es posible que este hombre viene a ver al hombre que mató a su hija? Después de mucho hablar y conversar, él dice que le dieron paso. Y cuando le dieron paso, que él se encontró con el que había matado a su hija, él se tiró a los pies de él y le dijo que lo perdonaba, que se arrepintiera, que Cristo lo perdonaba si él buscaba de Dios, y comenzó a predicarle el evangelio allí en la cárcel. Hermano, eso es amor. Porque a veces uno lo que quiere, si alguien le hace un mal a uno, que le corten la cabeza. Yo recuerdo un juez que la madre estaba allí en el jurado, en la fiscalía, y cuando dictaron sentencia, que dijeron que el hijo era culpable, la mujer dice, señor juez, yo pido justicia. Y el juez le dijo, señora, eso es lo que estamos haciendo ahora, justicia. Usted querrá decir misericordia. Misericordia. Es una palabra larga, pero dice la Biblia que Dios es multimillonario en misericordia. Y que no solamente eso, sino que cada mañana la renueva. Y que su fidelidad es cada noche. Pero cada mañana que Él comienza un nuevo día, la misericordia de Dios son nueva para nosotros. ¿Qué Dios de amor? ¿Qué Dios de misericordia tenemos nosotros? En quien podemos confiar, en quien podemos clamar. En Juan capítulo 8 pasó un incidente. Yo creo que el tiempo se me está terminando, Jairo. No tengo un reloj aquí. Ok. Gracias. Juan capítulo 8, hay un incidente donde Dios demuestra su amor hacia cada uno de nosotros. Lo que Dios está dispuesto a hacer con cada ser humano. Es una historia que posiblemente la hemos escuchado muchas veces. Como dicen la gente, esto es amor, pero del bueno. Juan capítulo 8, versículo 2 dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Hablando de Jesús. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido tomada en pleno hecho del adulterio y la ley dice que hay que apedrearla. ¿Tú pues qué dices? Maestro, decían tentándole para poder acusarle. Empero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué escribía Jesús ahí con su dedo? ¿No era la ley de Dios? ¿Verdad que no? La ley de Dios está escrita en tabla de piedra. Jesús escribía todos los hechos malos que esa gente que habían traído a esa mujer habían hecho. Y mire cómo dice el siguiente versículo. Y como perseveraban presentándole, enderezándose, y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la primera piedra. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. ¿Qué es lo que escribía? Alguien estaba leyendo. Jesús está diciendo, miren, la ley decía que el primero que tirara la piedra, esa persona no
no tenía que estar limpio de ese pecado en toda su vida. Cuando esa persona tirara la primera piedra, ya los demás podían comenzar a tirar, aunque tuvieran pecado. Pero el que tiraba la primera piedra tenía que estar limpio de ese pecado y nunca haberlo cometido. Hello. Por eso Jesús dice, el que esté limpio de ese pecado, tire la primera piedra. Ellos pensaban que no se sabía lo que ellos estaban haciendo. Ellos se saben que no se sabía lo que ellos habían hecho. Sin embargo, allí estaba el juez de toda la tierra, por misericordia, escribiendo sus pecados en polvo de la tierra para que cuando pasaran los caballos y viniera la brisa, borrara todo eso. Pero allí le escribió por nombre. Periquito Pérez, estuviste con esta mujer tal día. Fulanito de tal, tú también lo has hecho. Y Perecejito de tal, tú también lo has hecho. Y Jesús siguió escribiendo tranquilo con la cabeza hacia abajo. Cuando levanta la cabeza, dice, mujer, ¿y dónde están los que te acusan? Dice en la Biblia que fueron desfilando uno por uno. Yo sé que fueron depositando la piedra todita ahí y se fueron sin la piedra. Para no despertar sospecha que Jesús pensara, a lo mejor se devuelven con la piedra. Para que vieran que no iban a tirar, comenzaron todito a soltar la piedra y hacer un desfile. Eso es el Dios que tenemos, que nos ama. Ahora, ¿amamos nosotros a Dios? Yo pregunto, ¿cómo estaría esa mujer agradecida de alguien que le devolvió la vida ese día? A pesar de merecer la muerte, porque la ley decía que había que apedrearla. ¿Qué gratitud tenía en su corazón esa mujer ese día para con el Dios del universo, que dejó su trono, que dejó su gloria, para venir a esta tierra a encontrarse con una mujer que tiene un problema grande, que nadie, absolutamente nadie se lo iba a resolver? Porque cuando llevan a uno a la silla eléctrica, ¿quién lo puede evitar? Yo he visto personas que han sido llevadas a la silla eléctrica, pero antes de ser llevados a la silla eléctrica han conocido a Jesús y están tranquilos y le hacen entrevista. ¿Cómo te sientes? No, me siento bien, me siento en paz. Yo voy a dormir hasta el día que suene la trompeta y me vaya con Jesús. Sin embargo, cuando ponen a una persona que no ha conocido a Jesús, eso es un grito desesperado y la gente está desesperada. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos una esperanza gloriosa, una esperanza bienaventurada. Sabemos que tenemos un Dios que hizo el cielo y la tierra y no necesitó materiales. Sabemos que Dios habló y existió todas las cosas por su palabra. El hombre necesita materiales para hacer un avión, para hacer un carro, para hacer un autobús, y Dios le dejó todos esos materiales en la tierra. El Dios a quien servimos es un Dios que no hay imposible para él. Voy a terminar con esto. Hace como 2 semanas me llamó una señora de Costa Rica y me dice, hermano, tengo una situación así, así, así con mi nieto. Con un problema bien difícil con su nieto. Sin embargo, el Espíritu Santo obró. Y hace 2 días me llamó, hermano, todo está bien. Gracias a Dios ha habido reconciliación. Hay paz en mi familia. Dios puede transformar el agua en vino. Si tus hijos están aguachientos, ponlo en la mano de Dios. Encomiéndaselo a Dios. Y no te desesperes, porque la pelea, dice 2 de Crónicas, capítulo 20, no es nuestra. La pelea es de Dios. Yo espero que en esta mañana Dios te bendiga. Que nosotros podamos amar a Dios, porque dice, y amar a nuestros hermanos. Hermano Santa María, hermano Jairo y todo lo que me están escuchando, dice la Biblia, si tú no amas a tu hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo vas a amar a Dios a quien no ha visto? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.
y que Dios te proteja. Gracias, hermano Marcelino. Muchísimas gracias por su sermón, muy bonito. Y tenemos que concluir, pero vamos a escuchar atentamente esta alabanza que va a continuación para que entendamos que más allá hay un mundo feliz. Cantemos todos. Hay un mundo feliz más allá, donde ángeles cantan de luz, divulgando eterno amor. Al infinito glorioso Jesús, en el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, que nos ángeles brindan la luz, los regalos del puro perdón. Y todo mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. Reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al invicto glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. Y de mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. Y de mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. Hermanito Frías nos despide por favor en oración. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por tu grande amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, porque éramos enemigos tuyos y fuimos reconciliados por la sangre del Cordero. Gracias por el amor manifestado a cada uno de nosotros, nuestra familia. Gracias porque tu misericordia también lo alcanza a ellos. Y lo presentamos delante de ti en esta hora. Cada familiar de los hogares presentes en esta mañana. Los hijos que están rebelados en contra de la autoridad de sus padres. Las personas que están pasando por alguna enfermedad. Lo ponemos en tus manos para que tú te manifiestes victorioso en cada una de sus necesidades. Gracias por habernos escuchado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Agradecemos muchísimo. Y tal como vimos, el hermano nos habló claramente sobre el amor de Dios. Y esta mañana en la escuela sabática también hablábamos sobre el amor de Dios, porque es la misericordia, el amor de Dios es un ágape que queremos compartir con todos ustedes, hermanos, y todos los que están conectados, todas nuestras visitas y todos nuestros hermanos sean siempre bendecidos y esperamos que sientan siempre el amor de Dios cuando estemos reunidos y con sus amigos, sus familiares, sus visitas y sobre todo, hermanos, cuando tengamos que compartir la palabra del Señor, que lo hagamos con amor. Muchas gracias, hermano Frías. A todos ustedes, hermanos, les deseamos un resto de sábado bendecido y si el Señor nos permite, nos vemos hoy a las 5:30 de la tarde con la Sociedad de Jóvenes.
Hasta Antes- pronto. Dios los Antes de, bendiga a todos. antes de que cierre Jairo, Ah. queremos darle la bienvenida a la hermana Rosa, que también estuvo con nosotros, y darle gracias a Dios porque Sonia también está ya muy mejor. Gracias a todas las visitas que también teníamos aquí con nosotros. Amén. Muchas gracias. Bienvenidos a todos de nuevo y a Rosa y a todos bienvenidos. Mucho gusto, hermano. Entonces nos vemos más tardecito. Dios los bendiga. Hasta pronto, hermanos. Hasta luego. Feliz sábado.